Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Listen. ¿Cómo está, compañerita María? Bienvenida. Buenas noches, Buenas Licen. noches, licenciado. ¿Cómo está Freddy? ¿Cómo está Giovanna? Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo ya de la clase número 4. Estamos ya con en esta semana llegando a la parte final de lo que corresponde a la unidad número 2. Ustedes ya saben, pero obviamente como recuerdo, ustedes saben que al final de cada unidad, al finalizar la cuarta semana, ustedes ya tienen activados los test correspondientes a la unidad número 2, es que estar pendientes en función de tiempos. Obviamente ustedes pueden entrar a su plataforma y ver para qué fechas ya obviamente se encuentra planificado para que ustedes vayan ya empezando a estudiar, a reforzar conocimientos para que se presenten a este test correspondientes al final de la unidad número 2. Eso como una parte de recomendación. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo justamente el tema que nos corresponde y vamos a iniciar obviamente con la presentación del documento correspondientes a la tarea. En esta semana nosotros tenemos activados ya una tarea correspondientes a esta segunda tarea y última de la unidad número 2. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, estamos en la unidad número 2, vocabulary, y vamos a ver el subtema número 4, las preposiciones en inglés. Con esta clase prácticamente rematamos todo lo que es la clasificación de las preposiciones, el uso y reglas gramaticales. Tienen a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y también a continuación las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí tienen unos gráficos y tienen una secuencia de preguntas, las cuales tienen que ustedes ir colocando. Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿dónde está el perro? Se utilizará con la preposición on, under o in. Entonces ahí ustedes tienen que indicar. Obviamente el perro se encuentra sobre la casa, pero eso como se dice con la preposición sobre. Será on, under o in. Ahí tienen que subrayar la correcta. Obviamente tienen que copiar, tienen que pegar lo que ustedes me vean lo mejor conveniente para ustedes, pero todo esto tiene que ser 100% a mano, ¿no, compañeros? Vamos, la siguiente dice, ¿dónde está el perro? Será in, next to o under. Ahí tienen tres opciones. Igual tienen que marcar la respuesta correcta en qué parte se encuentra en relación a la casa. La siguiente oración dice, where is the apple? ¿Dónde está la manzana? Será, it is on front of the book, it is behind the book, it is above the book, o it is next to the book. Ustedes tienen que ver dónde se encuentra. Ustedes tienen que identificar de acuerdo al gráfico que se encuentra en esta pregunta. La siguiente dice, aquí tienen una pregunta de complemento. Dice, Annie's lady is in front of the mirror, next to the mirror, behind the mirror, across from. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Dónde se encuentra ella en relación al espejo? Es lo que le está preguntando. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se escribe correctamente en medio de? ¿Será between, among, between and among o ninguna de las anteriores? Ustedes tienen que escoger, saber cómo se dice en medio de, obviamente en inglés. La siguiente dice, ¿cómo se escribe correctamente la preposición en? ¿Será in, on, at o todas las anteriores? Pues ahí ustedes, incluso la clase anterior yo les dije algo en referencia a estas tres preposiciones y obviamente que tienen algo en común. Entonces ahí ustedes ya tienen idea de cómo funciona esto. Dice, ¿cómo se escribe correctamente o cómo se traduce correctamente la preposición en? ¿Será in, on, at o todas las anteriores? La siguiente dice el verbo bailar en inglés. Dance, do, walk o listen. Tienen que buscar y subrayar el verbo correcto. El verbo caminar en inglés. Dance, walk, sing o cook. ¿Cuál es la traducción de caminar? Igual tienen que ver. Facilito esa pregunta. La siguiente dice el pasado del verbo speak en inglés es spoke, speak,
¿Es pocket o swim? ¿Cuál será la respuesta correcta? Tienen que buscar. Y por último, el verbo nadar. Hit, sleep, dance o swim. ¿Cuál es la traducción? Es todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. Son estas preguntas, obviamente, que ustedes tienen que desarrollar en la presente tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de la presente tarea. La rotulación de la hoja de tarea es obligatorio. Tienen que hacerlo tal cual está en la determinación, tal cual lo que ustedes tienen aquí en este esquema. Entonces, ustedes tienen aquí y a un modelo a seguir. No tienen nada que inventarse. En relación al contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema otras preposiciones en inglés correspondientes a la semana 4 de fecha 23 de febrero, perdón, 23 de marzo del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 23 de marzo, la fecha límite de entregas es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Eso en cuanto a los tiempos y a los intervalos de entrega que obviamente pueden observar. Esto en cuanto a la determinación, en cuanto a las instrucciones de lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Señores y señores, ustedes se habrán podido dar cuenta que ya se encuentran calificadas todas sus tareas correspondientes a esta primera unidad. Todas las que se encuentran de la primera unidad ya se encuentran calificadas. Hay muchos compañeros que han cumplido lo que se les ha solicitado, han cumplido todo lo que se les ha pedido, tal cual piden incluso las instrucciones. Hay otros compañeros que están tomando muy a la deportiva, están presentando como quieren, se inventan en relación a los encabezados, partes copian, partes no copian. Hay compañeros que se les indicó en clases que en la unidad, en la primera tarea de la unidad número 1, ustedes debían adjuntar la carátula. Unos así lo hicieron y de muy buena manera, otros definitivamente no lo han hecho. En relación a al desarrollo de las tareas, hay personas que obviamente investigan, desarrollan un poco más la tarea. Hay otras personas que definitivamente no están haciendo nada, están haciendo al apuro y no es cuestión que ustedes me hagan las tareas al apuro porque no les estoy mandando para la otra semana ni para dentro de 3 días. Ustedes tienen un plazo bastante amplio para poder presentar sus tareas y no lo están haciendo correctamente. Les anticipo que en esta segunda unidad, las tareas que no se encuentren correctamente desarrolladas, cumpliendo los esquemas que solicita la institución y obviamente la tarea dentro de su rúbrica de calificaciones, empezaré a bajarles puntos, empezaré lastimosamente a disminuir puntos. Y entonces, una vez más, les digo que a partir de 7 hacia arriba, obviamente se quedarán con esa calificación. 7, 8, 9 y 10 se quedan tal como está. Los que tengan menos a 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tienen la obligación de repetir la tarea bien hecha, corrigiendo para poderles volver a calificar. Eso como una ayuda. Pero definitivamente si no vuelven a hacer, si se quedan con esa mala nota, mi culpa ya no es. Tendrán que repetir el periodo. Eso como un llamado de atención de lo que yo he podido observar en esta primera etapa de tareas. Así es que por favor a ponerle un poco más de dedicación, pues ya están o prácticamente en décimo y ustedes tienen que hacer las cosas correctamente. Ingresen a sus aulas virtuales, revisen sus tareas. A unas personas se les ha tratado, de hecho, a todos se les ha tratado de ayudar en lo que más se ha podido, pero veo que también, así como se les ayuda, también se les está haciendo un grave daño porque ustedes piensan que al presentar así nomás, obviamente, y sacar esa nota ya está más que suficiente y las cosas no son así. Ustedes tienen que tener un poco más de dedicación, sigilo, cuidado, aseo en todas las actividades que ustedes desarrollen. Eso como una recomendación y como una advertencia que de aquí en adelante obviamente voy a ser muy sigiloso, sobre todo con las tareas que ustedes tienen. Teniendo en cuenta que son solo dos, no son muchas, son dos actividades que ustedes tienen que hacer durante todo un mes.
Y ustedes verán que a diferencia, es feo comparar con otros docentes, pero yo les he puesto desde el inicio de la nueva unidad, de cada unidad, yo les voy poniendo todas las tareas una sola para que ustedes vayan revisando, vayan viendo, vayan comparando, vayan investigando y puedan presentar deberes que merezcan ser llamados de alumnos de 10.º año. Entonces, eso como una recomendación. Sí, compañeros. Una vez que se les ha dado esta pequeña introducción, esta pequeña recomendación en cuanto a las tareas y obviamente tomando en consideración la tarea que tenemos para la presente semana, vamos a iniciar a continuación con el desarrollo de las clases correspondientes del tema, pues correspondientes ya a esta última etapa de las preposiciones. Vamos a ver otro tipo de preposiciones en inglés y vamos a ver cuál es su funcionamiento, la preposición, el uso, el ejemplo en inglés y también una traducción. Vamos a ver y vamos a analizar otras preposiciones en inglés. A continuación, ustedes tienen algunas preposiciones que se usan bajo contextos muy puntuales, algo que es determinante. Como preposición determinante, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y aquí en este cuadro ustedes pueden observar la preposición, el uso, el ejemplo y la traducción. Por ejemplo, aquí tenemos ago. Ago se utiliza para un tiempo específico en el pasado. Ojo, ago se utiliza en el pasado. Y ustedes habrán visto, por ejemplo, en subtítulos, cuando hay saltos de tiempos en películas que están, por ejemplo, en una determinada época actual y hacen un recuento, un recuerdo y su mente se va hacia el pasado. Ahí obviamente ustedes van a ver que se utiliza al lado de años, se utiliza de meses, de días, ago, esta determinación ago que permite identificar o se lo usa para un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, aquí yo tengo una oración en inglés, dice, 3 years ago, I worked as a photographer. Hace 3 años trabajé como fotógrafo, dice. Entonces, al decir hace 3 años, ya estoy hablando algo que se desarrolló en el pasado. La siguiente preposición circa sirve para indicar fechas aproximadas. Por ejemplo, Boccaccio, a famous Italian writer, died circa in 14 years. Dice Boccaccio, un famoso escritor italiano, murió alrededor del año 1400. Puede ser 1014, esta determinación. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Circa obviamente determina qué. Determina el año. Siempre va a ir acompañado de un año. Entonces, circa obviamente indica alrededor algo que se encuentra aproximado, pero en relación a una fecha. Cuando, por ejemplo, queremos decir alrededor del año 1400, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió en la historia? Entonces, nos indica en el pasado, pero hace referencia a una fecha aproximada. Es lo que hace esta determinación circa. La siguiente pair se utiliza para expresar costos o cantidades divididas en otras unidades. Por ejemplo, she shares 15 performance. Elia cobra, dice 1.500 por presentación. Entonces ahí está indicando la cantidad, obviamente, que cobra. ¿Por qué? Por presentación. Está dando una idea o de algo general que ella hace, pero obviamente dividido en partes, ¿no es cierto? Por una presentación, cuánto es lo que cobra. Entonces, ahí estamos indicando, obviamente, per. ¿Per por qué? ¿Qué es lo que está indicando? ¿Dividido en qué? Por presentación en este caso. Y esto, obviamente, son algunas de las preposiciones, obviamente, que se usan, otros tipos de preposiciones que siempre se están utilizando o las más usadas que se van acoplando a determinadas oraciones para indicar tiempo, para indicar fechas aproximadas y para indicar divisiones. ¿Cómo usar preposiciones en inglés después de verbos o adjetivos? Vamos a ver cómo se los utiliza. Son reglas gramaticales. En la tabla que ustedes tienen a continuación, ustedes van a encontrar algunos ejemplos de preposiciones que suelen tener como acompañantes verbos y también adjetivos específicos. Y aquí nosotros tenemos las preposiciones, tenemos a qué verbos van a acompañar, obviamente con adjetivos y también los ejemplos, tanto en inglés como en español. Por ejemplo, iniciamos con la primera preposición que es about. About se acompaña con verbos como worry, complain o read. O también puede utilizarse con adjetivos como happy y sorry.
Por ejemplo, aquí tenemos She reads about history and literature. Ella lee sobre historia y literatura. Entonces ahí está indicando sobre qué cosa está ella leyendo. Entonces about. About es un conector, obviamente una preposición que permite indicar, es un conector que le determina y que describe qué es lo que está haciendo. La preposición at se utiliza con verbos como arrive, en este caso a un espacio o un evento determinado, smile y look, y con adjetivos como employed y good. Por ejemplo, yo tengo he is good at basketball. Él es bueno en baloncesto, dice. Entonces ahí estamos indicando at. At, esta preposición que indica en qué, está describiendo en qué es bueno cuando utilizamos dentro de esta oración. La siguiente preposición from se utiliza con verbos como differ o super o con adjetivos como different. Por ejemplo, tenemos I differ from your point of view. Dice, difiero en tu punto de vista. Entonces ahí estamos indicando from. Es indicando en qué está difiriendo, en qué está teniendo una contradicción. Tenemos la siguiente preposición for, se utiliza con verbos tales como account, allow y sich, y también con adjetivos como good, grateful o sorry. Por ejemplo, ahí tenemos I am grateful for my job. Estoy agradecido por mi trabajo. Entonces, grateful es agradecido, que es lo que está indicando, está describiendo por qué está agradecido entonces, dentro de esta oración. Tenemos la siguiente preposición in, que se utiliza con verbos como occur, result y sucert, y también como adjetivos como disappointed y también interested. Dentro de esta oración tenemos they are interested in antiquities. Ellos están interesados en antigüedades. Entonces, en describe. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que prácticamente tanto la preposición in, on y at obviamente tenían la misma traducción, se traducían en al español, pero ¿dónde radicaba la diferencia? En el momento de utilización. ¿En qué nomás se los utilizaba? En relación a tiempos, en relación a ubicaciones. Ahí obviamente radica la diferencia en cuanto a la utilización. Entonces aquí este in obviamente también se traduce dentro de esta oración obviamente como en. Describe en qué están interesados. La preposición of se utiliza con verbos como approve, consist o smell o con adjetivos tales como aware, capable, characteristic, composite o similar. Ahí tienen algunos de los adjetivos, obviamente con los cuales obviamente funciona este tipo de preposición of. Entonces tenemos aquí la oración, tenemos he is capable of creating a new digital device. Él es capaz de crear un nuevo dispositivo digital, dice. Entonces ahí está indicando qué es lo que se traduce. En este caso, como capable es un adjetivo, entonces está indicando que él es capaz de crear, entonces capaz de hacer algo nuevo. La siguiente preposición to se utiliza con verbos como belong, contribute, lead o refer, o también con adjetivos como grateful, opposite o similar. Por ejemplo, aquí tenemos this. Easy perdón, similar to one I read 3 days ago. Este ensayo es similar a uno que leí hace 3 días. Entonces ahí estamos utilizando con un adjetivo. En este caso estamos utilizando con similar. Entonces ahí está indicando esta determinación. La siguiente preposición with se utiliza con this, agree o are deal como verbos y también se utiliza con adjetivos como disappointed, familiar o happy. Por ejemplo, aquí tenemos I agree with my wife, we need new curtains. Estoy, dice, de acuerdo con mi esposa, necesitamos cortinas nuevas. Es lo que está indicando, obviamente, con este with como preposición. Vamos a ver a continuación un poco de reglas gramaticales, una vez que nosotros ya hemos visto ejemplos y hemos visto una serie de preposiciones. A continuación vamos a ver cuándo se utiliza una preposición en inglés y sobre todo las preposiciones in, on y at. Pese que a estas preposiciones nosotros ya la habíamos visto en clases anteriores, pero vamos a hacer un refuerzo en función de los temas que nosotros hemos analizado y visto en las clases anteriores. Cuando hablamos de tiempo, utilizamos in al referirnos a un tiempo inespecífico del día.
Del mes, una estación o un año. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, I always brush my teeth in the morning. Siempre me lavo los dientes por la mañana. Entonces ahí estamos indicando en este caso la preposición in. Obviamente, ¿qué es lo que dice la regla gramatical? Cuando hablamos de tiempos, utilizamos in al referirnos a un tiempo inespecífico del día. Estoy diciendo por la mañana, pero no lo estoy diciendo, qué sé yo, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana. No hay especificación. Están divagando, dice solamente en la mañana. Entonces ahí está correctamente utilizado in the morning en relación a la actividad que realiza. Siempre me lavo los dientes por la mañana, dice. My birthday is in Jane. Mi cumpleaños es en junio. Entonces ahí igual tenemos con un mes. Estamos utilizando con un mes la preposición in. It's always cold in winter. Siempre hace frío en invierno. It's always cold in winter. Entonces siempre hace frío en invierno. My brother was born in 1999. Mi hermano nació en 1999. Ahí tenemos esta determinación. Entonces tenemos was born, nació in. Ahí tenemos la preposición in, que se traduce como en al español. Entonces ya sabemos cuándo utilizamos la preposición in en este primer caso. Vamos a subrayarle de amarillo para que ustedes lo puedan identificar. In. Se utiliza para referirnos a un tiempo inespecífico del día, del mes, una estación del año o un año. Ahí nosotros utilizamos la preposición in. Ahora vamos a la siguiente etapa. Cuando hablamos de lugares, la preposición in se utiliza para indicar una ubicación o lugar. Aquí tienen algunos de los ejemplos. Entonces aquí tiene otra variante. Cuando hablamos de lugares, la preposición in se utiliza para indicar la ubicación o lugar. Por ejemplo, I used to live in Florida. Solía vivir en Florida. Le estoy indicando, ¿no es cierto? Antes, en este caso, del lugar, le estoy utilizando la preposición in. Entonces, I used to live in Florida. Solía vivir en Florida. The city of Bangkok is in Thailand. La ciudad de Bangkok está en Tailandia. Entonces ahí estamos indicando igual un punto específico en donde se encuentra algo. La siguiente dice, I am in my room. Estoy en mi habitación, está indicando. Está describiendo el lugar donde se encuentra. Ahí estamos utilizando la preposición in. Esto en cuanto a las dos determinaciones, a las dos estructuras que nosotros podemos utilizar, las reglas gramaticales en función de la utilización de la preposición in. Ahora vamos a hablar de la siguiente preposición y en este caso tenemos la preposición on. La palabra en inglés on, cuando se utiliza cuando vamos a hablar de tiempo, se utiliza para fechas y días específicos. Aquí están algunos ejemplos. La anterior preposición divagaba, no determinaba fechas, ni días, ni semanas, ni meses específicos. Ahora con on sí lo hacemos. Tenemos que dar fechas, días, lugares específicos. Aquí vamos a ver algunas de estas oraciones ejemplos. He was born on September 22. Él nació el 24 de diciembre. Entonces ahí estamos indicando y estamos determinando fecha. Exacto, cuando nació, ¿no es cierto? Es inamovible esos días. I go to the gym on Mondays and Wednesday. Voy al gimnasio los lunes y miércoles. Ahí tenemos igual la preposición on, que está describiendo, simplemente de acuerdo a lo que dice la regla gramatical, está determinando justamente, está describiendo los días en los cuales obviamente va esta persona al gimnasio. Ahí utilizamos la preposición on, al igual que en fechas específicas, en este caso que habíamos hablado de cumpleaños, de meses de nacimiento, y obviamente eso es determinante. También se lo utiliza on para hablar de lugares, se utiliza cuando estamos hablando de una superficie, algo está en la superficie de otra cosa. Entonces, por ejemplo, dice, the papers are on the coffee table. Los papeles están sobre la mesa. ¿Qué es lo que nos describe esto cuando hablamos o cuando utilizamos este on? ¿Qué es lo que nos determina? La ubicación de un objeto sobre la superficie de otro objeto. Por ejemplo, sobre la mesa, sobre la cama, sobre el auto, algo que se encuentre sobre esas cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir, las llaves están sobre el comedor, sobre la mesa del comedor. Le está indicando que se encuentra sobre esa superficie. Ahí utilizo la preposición on. Por ejemplo, como tenemos aquí, dice, the papers are on the coffee table.
Los papeles están sobre la mesa de café. Es lo que determina. La siguiente, I leave the case on the counter. Deja las llaves sobre el mostrador, les indicando dónde tiene que dejarlas, ¿cierto? Entonces ahí estamos utilizando y ustedes pueden observar justamente cómo este on también puede describir cosas que se encuentren sobre otros objetos. Vamos a la siguiente y vamos a hablar de la última preposición dentro de esta estructura, que es la preposición at. En inglés, cuando hablamos de tiempo, at se utiliza para un tiempo específico. Por ejemplo, I will see you at 8 o'clock o p.m. Dice, I will see you at 8 p.m. Te veré a las 8 en punto. Le está indicando algo específico que va a pasar en una hora determinada, ¿no es cierto? En la siguiente oración dice, My interview is at 3 p.m. Mi intervención es a las 3 p.m., a las 3 en punto, a las 3 de la tarde. Entonces ahí estamos indicando, ustedes pueden ver at al lado de antes de una hora, igual aquí at, igual lo utilizamos antes de una hora. Pero ¿cuál es la característica fundamental de esta estructura? Estamos precisando, estamos determinando el tiempo específico en el cual va a desarrollarse una actividad. Y por último, cuando hablamos de lugares, at se utiliza para indicar un lugar específico. Algunos ejemplos que podemos denotar son los siguientes. Por ejemplo, we are meeting at the coffee. Nos reunimos en el café. Ahí está indicando. ¿Dónde se reunieron? Dice. We are meeting at the coffee. Nos reunimos en el café. La siguiente dice, the football game is the stadium. El partido de fútbol es en el estadio. Entonces ahí estamos indicando at, con esta preposición aquí, at. Y también en la primera oración igual tenemos la preposición at. Ahí están describiendo en qué lugar se desarrollan cada una de estas actividades. Entonces, esto en cuanto a las reglas gramaticales, en cuanto de la utilización de la preposición at, on y también in, recordándoles que todas estas tres preposiciones, in, on, at, al español se traducen como en. ¿Dónde radica la diferencia? En el, en el momento de la descripción de los tiempos, de los lugares, si precisan, si no precisan, si divagan, ahí obviamente tienen todas las reglas gramaticales para que ustedes puedan revisar y observar una vez más cómo funcionan y en qué etapas de la oración, en qué tiempos de la oración, nomás podemos utilizar cada una de estas preposiciones. Hemos visto preposition, hemos visto otras preposiciones también, cómo se los utilizan, cuáles son y cuáles son ejemplos de cada una de ellas. Esto en la primera etapa de nuestra clase. En la segunda etapa de nuestra clase vamos a hacer un poco más en función de refuerzo de los conocimientos que ya hemos ido viendo y analizando en el transcurso de estas clases. Hemos tratado casi 3 clases, 100% a hablar de los diferentes tiempos, de las 5 clasificaciones que tienen las preposiciones en inglés. Vamos a ver un poco más y vamos a hablar sobre las preposiciones en inglés. Las preposiciones en inglés son un tipo de palabras que sirven para enlazar elementos en una oración. Es la función de la preposición. Las preposiciones nunca aparecen solas. Siempre van a estar seguidas de ¿qué? De un sustantivo, de un sintagma nominal o de un pronombre. Siempre van a estar las preposiciones acompañadas de estas estructuras gramaticales. Las preposiciones en inglés pueden estar formadas por una sola palabra, por ejemplo, como of, about, pese que de acuerdo al sonido gramatical, está compuesta de dos estructuras, about, o size, o por más de una, como careful of, next to o except for. Este último tipo de preposiciones en inglés se consideran en español locuciones preposicionales. Eso en función de la estructura gramatical en español. Algunas preposiciones pueden pertenecer en otros o aparecer en otros contextos o otro tipo de categorías gramaticales. Por ejemplo, size puede ser preposición, pero también puede ser conjunción, pero también puede ser un adverbio. ¿Dónde radica la diferencia en el momento de la utilización y en la posición dentro de la oración?
La posición de esta palabra juega un papel fundamental el momento de la traducción, porque puede, esta misma palabra, en este caso size, puede parecer dentro de una oración de acuerdo a la posición como preposición, o puede ser como conjunción, o también puede ser como adverbio. Existen alrededor de 150 preposiciones en inglés, las cuales vamos a ver cuáles son las que se utilizan con más frecuencia. Vamos a ver cuáles son las que más se utilizan dentro de estas estructuras. Y tenemos la primera en este caso que es after, tenemos around, at, before, by, during, for, from, in, of, on, over, size, to, under, until, up, white. Ahí tenemos nosotros las preposiciones más utilizadas y vamos a ver algunos ejemplos con cada uno de ellas. Por ejemplo, las preposiciones en inglés con ejemplos. This is for you. Esto es para ti. Entonces ahí le está indicando que algo, un presente, un regalo, algo que le haya comprado es para otra persona. This is for you. Esto es para ti. La preposición en inglés for significa para, aunque en otros contextos puede ser equivalente a la preposición por. Entonces hay que tener cuidado, vuelvo y repito, en el momento de la intención, la orientación que tenga la oración. La siguiente tenemos I have to study at weekend. Tuve que estudiar todo el fin de semana, dice. Obviamente está con la preposición tú. En este caso, la preposición tú puede tener muchos usos y significados. Uno de ellos es predecer a los verbos en inglés para formar un verbo en infinitivo. Eso es una de las características en cuanto a las reglas gramaticales. La preposición tú puede tener muchos usos y significados. Uno de ellos es aparecer o preceder a los verbos en inglés para formar un verbo en infinitivo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué es lo que pasa? Aquí simplemente nosotros tenemos el verbo go, la G y la O, pero le complementamos con la terminación ing y se transforma en un verbo en infinitivo. Todo lo que son going, swimming, y obviamente obviamente son verbos en infinitivo siempre que terminen con la terminación ing. Entonces aquí tenemos I am going to the party with my best friends. Voy a ir a la fiesta con mis mejores amigas, dice. En esta oración hay dos preposiciones. La primera preposición to, que significa en este caso a, y la segunda preposición with, que significa con. Entonces tenemos estas dos preposiciones, obviamente estructurando estas oraciones. Esto es posible, no es un error gramatical, pues también se pueden dar dentro de este contexto también la formación de oraciones. En cuanto a los tipos de preposiciones en inglés, las preposiciones en inglés pueden establecerse como de preposición de lugar, preposición de tiempo y preposición de dirección. Además, las preposiciones en inglés pueden establecer otro tipo de conexiones más abstractas entre dos o más elementos de la oración, como I am in a bad mood, estoy de mal humor. O, por ejemplo, the book is about science, el libro va sobre ciencia. Puedes traducir todas las preposiciones en inglés en diferentes contextos, obviamente, o una vez que ustedes hayan fortalecido y tengan un conocimiento, se familiaricen con esta estructura gramatical. En cuanto a las preposiciones de lugar en inglés, las preposiciones de lugar en inglés indican la posición de una persona, lugar o cosa. Algunas de las preposiciones de lugar más utilizadas son, obviamente, at, above, among, being, below, beside, between, by, far from, in y también in front of. Entonces ahí tenemos algunas de las preposiciones de lugar. ¿Qué es lo que hace una preposición de lugar? Describir el lugar donde se encuentra una persona, un objeto, una cosa, cualquier cosa. Entonces, eso es lo que en relación a las preposiciones de lugar. Obviamente nos quedamos con un poco de material. En las siguientes clases nosotros iremos viendo y iremos analizando todo este amplio mundo en función de las preposiciones en esta última etapa de clases.
Señores y señores, hemos llegado a la parte final del desarrollo de la presente clase. Tienen la explicación de la tarea que ya se encuentra habilitada para las entregas a partir de hoy lunes y también la explicación del material de apoyo. Señores y señores, en contados minutos más, esta clase estará subida a su aula virtual. Espero que de pronto, si tienen alguna inquietud, alguna novedad, obviamente ingresen a su plataforma y revisen las clases. Señores y señores, no es más por esta noche. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo el día de mañana en las siguientes clases. Que descansen. Gracias, licenciado. Hasta mañana, Licen. Gracias, Liz.